¿Qué tal, hermanos? Que el Señor los bendiga muchísimo. Estamos listos para continuar nuestra lectura bíblica de la segunda carta del apóstol Pedro. Y habíamos quedado más o menos por el versículo 9, versículo 9, 10. Y ahora vamos a continuar con la segunda parte. Recordemos que el apóstol Pedro pues nos estaba hablando respecto a cómo aplicar la fe, cómo hacer crecer la fe, de tal manera que no estemos de ociosos sin hacer nada en el reino de Dios, en el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Habíamos desglosado esta parte que está en el versículo 5, ¿sí? Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, aquel que aplica estas palabras del apóstol Pedro va a estar siempre activo en el cuerpo de Cristo, siempre trabajando para el reino de Dios, siempre en la viña del Señor, ¿verdad? En el arado. Así que esa es la exhortación del apóstol Pedro. Y el verso 9 continúa diciendo: pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Entonces el apóstol Pedro dice, mucho más, procuren con toda diligencia, apliquen esta palabra, hagan trabajar su fe, produzcan, crezcan en el conocimiento del Señor, hagan firme vuestra vocación y elección, ¿verdad? Como que esfuércense por comprobar que ustedes son elegidos para heredar el reino de Dios, ¿verdad? Entonces, haciendo estas cosas, no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hermanos, el cuerpo de Cristo, cada uno de nosotros, los hermanos en el Señor, no estamos para ser pasivos, ¿sí? Para estar tranquilos, como que, bueno, los domingos voy a una congregación y listo, durante la semana hago lo que a mí me apetece, ¿verdad? Estoy trabajando por mis propios sueños, por mis propios deseos. Y eso no debería ser así, porque la vida cristiana no es solamente de domingo. La vida cristiana es de todos los días. El Señor Jesús nos dice en Lucas capítulo 9, verso 23, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día. No dice tome su cruz los domingos o los sábados algunos, sino cada día, niéguese a sí mismo cada día. Es que cada día tenemos que estar haciendo la voluntad de Cristo y no nuestra propia voluntad. No estamos aquí para seguir nuestros propios deseos terrenales, porque ya hemos muerto a nosotros, hemos muerto a nuestro yo, como decía el apóstol Pablo. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo. En otras palabras, yo ya morí, mi yo ya ha muerto, ¿sí? Ya no estamos en este mundo para satisfacer los deseos de nuestro yo. Ahora estamos para satisfacer los deseos de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces, haciendo crecer nuestra fe, vamos a estar activos, no pasivos.
De esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por esto, dice Pedro, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Dice, no voy a dejar de repetirles, voy a seguir repitiendo. Alguno por ahí diría, ¿no? Ah, hermanito, es que siempre nos hablas de lo mismo, siempre lo mismo, que tenemos que hacer la voluntad de Cristo, que tenemos que morir a nuestro yo. Pues ahí está el apóstol Pedro, dice, yo les voy a estar repitiendo esto siempre, aunque ustedes ya lo sepan, porque tienen que estar confirmados en la verdad presente. Confirmemos cada día que realmente somos pueblo de Dios. Y de pronto no somos verdaderos creyentes. Tal vez simplemente somos cristianos de nombre. Por eso tenemos que estar activos en el cuerpo de Cristo, activos trabajando para el reino de Dios. Dice el verso 13 el apóstol Pedro, pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, despertaros con amonestación. Entonces, mientras estaba Pedro en su cuerpo, pues todavía no había partido de este mundo, pues tengo por justo siempre amonestaros, ¿no? Tengo que recalcarles siempre, y cada uno de nosotros, hermanos, dice la palabra que tenemos que vivir hablándonos unos a otros con la palabra de Dios, exhortándonos unos a otros, entre tanto que estamos viendo que aquel día se acerca. Entonces, cuando nosotros hablamos el uno al otro, tenemos que hablar con amonestación, exhortación, aliento en la palabra. Hermanito, mira esto que tú estás haciendo, ten cuidado. Hagamos la voluntad de Cristo. Mira, el Señor Jesús dice esto y esto otro. Obedezcamos al Señor. Y esa debería ser nuestra vida cotidiana. No solamente los días de reunión, ¿verdad? Sino una vida cotidiana. Bueno, ya habíamos hablado una parte, ¿verdad? Respecto a lo que es congregarse, ¿verdad? De todas formas, vamos a seguir también amonestándonos al respecto. Y dice Pedro, verso 14, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida, vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Bueno, cuando el apóstol Pedro escribió esta carta, pues ya estaba pronto a ser ejecutado. Recordemos que Pedro murió crucificado, ¿sí? Y murió crucificado de cabeza, ¿verdad? Según los registros históricos. Pues dice Pedro, en primera instancia, yo, mientras estoy en este cuerpo, les voy a seguir insistiendo en esto. Y les voy a seguir amonestando y repitiendo todo esto. Y después de que yo parta de este mundo, me voy a asegurar que de alguna forma ustedes sigan siendo amonestados. No se van a librar de esta amonestación, de esta exhortación, de repetirles, de hacerles recuerdo siempre que deben perseverar en la fe que es en Cristo Jesús. Procuraré con diligencia después de mi partida que vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Por eso el apóstol Pedro escribió las cartas que escribió, ¿verdad? Para tener registro. Y hacemos bien en leerlas y volverlas a leer y volverlas a leer, escudriñando, repitiendo. Ahí tenemos ahora, hermanos, varias versiones de la Biblia. No solamente tenemos la Reina Valera, también tenemos la Biblia de las Américas, que es muy buena, por cierto, la Biblia textual, la NBI, la NTV. Tenemos que ir escudriñando con todas las herramientas que el Señor permite que tengamos en este tiempo. Pues bien, verso 16. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad,
Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Bueno, recordemos, ¿verdad? El apóstol Pedro, estuvo también Jacobo y Juan en el monte de la transfiguración. Cuando recordemos que estos discípulos, estos apóstoles, vieron al Señor Jesús en todo su esplendor, en toda su gloria, y además oyeron una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Por supuesto, también en el momento del bautismo, ¿no?, del Señor Jesús, también se escuchó la voz del cielo que decía lo mismo: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Entonces Pedro nos está exhortando, no porque haya escuchado unas fábulas artificiosas, no, sino que él lo vio con sus propios ojos. Dice: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo, ¿verdad? Ahí el monte de la transfiguración. Tenemos también, dice el verso 19, la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Aquí el apóstol Pedro está haciendo alusión a los libros proféticos, ¿verdad? Tenemos el libro de Isaías, Jeremías, Oseas, Zacarías, Daniel, etc. Todos los libros proféticos nos hablan del Mesías. Que cuando viniese el Mesías, entonces todo el pueblo de Dios que estaba disperso entre las naciones, pues oirían el mensaje del Mesías y vendrían a ser parte del rebaño, ¿verdad? Eso dicen todos los libros proféticos. Y eso se está cumpliendo en este tiempo. Porque cuando nosotros predicamos las palabras de Cristo, las palabras verdaderas y reales, por supuesto, lo que está escrito principalmente en los evangelios, aquellas personas que reconocen la voz de su pastor, entonces vienen a Cristo, que es su pastor. Hermanos, Él es el pastor, Cristo es el pastor, y nosotros somos hermanos, ¿verdad? Entonces, cada persona que está predicando la palabra de Dios tiene que poner la mirada de las ovejas en el pastor verdadero, que es Cristo, ¿verdad? No es correcto que un predicador haga que las ovejas pongan la mirada en él mismo. No, tienen que enfocar en Cristo, porque las ovejas tienen que obedecer a Cristo, no cumplir los caprichos del líder de la congregación, no, tienen que obedecer a Cristo, y ese es nuestro trabajo, ¿sí? Ese es nuestro trabajo, porque decía también el apóstol Pedro, ¿verdad? No se enseñoreen de las ovejas, porque solamente Cristo es el Señor, ¿verdad? Entonces, ese es el trabajo. Entonces tenemos la palabra profética más segura, los libros proféticos que nos hablan del Mesías, las cuales se están cumpliendo el día de hoy. Si nosotros conversáramos con algún judío ortodoxo que no cree en que Jesús es el Mesías, muchos de ellos dicen: no, es que no creemos en Jesús, que Él sea el Mesías, porque el Mesías
tendría que hacer retornar a todo el pueblo de Dios que están en las naciones, a Israel, ¿no? Pero ellos no están viendo que eso es lo que está sucediendo. Estamos volviendo a Cristo para que después Cristo nos arrebate, nos lleve juntamente con Él, y para que los que son de Cristo reinen juntamente con Él desde Israel. Conocemos, ¿verdad?, ese tiempo, el milenio, ¿sí?, que no vamos a profundizar el tema escatológico ahora, pero en ese tiempo, en el milenio, pues el Señor Jesús estará reinando las naciones con vara de hierro. Y todos los que vencieren, dice Apocalipsis capítulo 3, el que venciere reinará juntamente conmigo a las naciones con vara de hierro. Entonces, eso es lo que está haciendo el Señor, está cumpliendo la palabra profética más segura. Y dice, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, hasta que ustedes lleguen a conocer realmente quién es Cristo, que tengan luz y sepan cuál es la doctrina de Cristo, la verdadera doctrina de Cristo. Porque, hermanos, en este mundo hay muchas doctrinas, ¿sí? Hay muchas denominaciones, hay más de 40,000 denominaciones, y todas ellas dicen, nosotros tenemos la sana doctrina. Nuestra denominación es de sana doctrina. Nosotros tenemos la verdadera doctrina. Todos dicen eso. Pero, ¿cuál es la verdadera doctrina? La verdadera doctrina es la doctrina de Cristo. Las enseñanzas de nuestro Señor Jesús. Esa es la verdadera doctrina. Y si hay alguna denominación que modifica las palabras de Cristo, que no las predica tal como son, esa es una falsa doctrina. Y dice el verso 20, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Es que los profetas no se inventaron las palabras, ¿sí? No estuvieron titubeando así, ¿será que esto le gustará al pueblo? No, ellos recibieron la palabra directamente de Dios por medio del Espíritu Santo, dice, fueron inspirados por el Espíritu Santo, verso 21. Por eso, hermanos, es tan importante que nosotros leamos los libros proféticos para conocer cuál es el contexto del Mesías, ¿verdad? Necesitamos conocer el contexto del Mesías. Por ejemplo, Jeremías nos habla muy claramente respecto al nuevo pacto. Vámonos por un momento a Jeremías capítulo 31, al verso 31 dice: He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. ¿No? Como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Bueno, ahí estamos viendo claramente que el profeta Jeremías nos habla del nuevo pacto. Ese nuevo pacto consiste en que nosotros llegamos a conocer verdaderamente a Dios y obedecemos sus leyes, no como el antiguo pacto,
¿sí? Donde los antepasados pecaron, desobedecieron. Ahora obedecemos sus leyes en el nuevo pacto. Porque ahora nosotros somos sacerdotes. Sí, claro que sí, somos sacerdotes. ¿Ofrecemos incienso? Sí, el libro de Apocalipsis nos dice que las oraciones de los santos es el incienso. Y nosotros, hermanos, nosotros estamos vestidos de lino fino como los sacerdotes. Claro que sí. El libro de Apocalipsis capítulo 19 nos dice, las acciones justas es el lino fino, limpio y resplandeciente. Entonces nosotros estamos ejecutando las leyes, pero ya no en la carne, ya no desde una figura terrenal como lo hacían los antepasados, sino que nosotros estamos pues practicando las leyes desde el punto de vista espiritual. Otra ley que nadie debe violar es la circuncisión. En el antiguo pacto, la circuncisión era física, en la carne, cortando el prepucio. Pero ahora nosotros debemos ser circuncidados también, pero esta vez en el corazón. La circuncisión del corazón, que consiste en sacar la carnalidad de nuestro corazón, dejar de vivir para nuestro yo y empezar a vivir para Cristo. Porque aquel que no esté circuncidado no puede ser parte del pueblo de Dios. Las leyes se siguen cumpliendo. Y ahora todavía con mucho más énfasis en el Espíritu Santo. ¿Ven? Entonces, todo lo que escribieron los varones santos en el Antiguo Testamento tienen mucha relevancia para nuestra vida. Tenemos que leerlo en el Espíritu Santo de Dios para poder ejecutar la palabra como el Señor quiere y caminar en su camino para conocerlo, como dice el apóstol Pedro. Muy bien, hemos terminado por ahora el capítulo 1 de la segunda carta del apóstol Pedro. Entonces me despido con un fuerte abrazo y esperando encontrarnos en el próximo capítulo. Que el Señor los bendiga.